sí somos una revolución sexual en México de entiende tu cuerpo, platica, y por eso es maybe, porque es why not. O sea, es como el inicio de la conversación, y es lo que queremos, que todo México pueda hablar de sexualidad. Ya si nos compras un juguete o no nos compras un juguete, pues ya veremos. Pero el hecho de hacer comunidad, el hecho de que vengas y consumas información y que luego el día de mañana tengas una vida sexual plena porque de nuestro lado aprendiste algo, wow. Hola y bienvenido a este nuevo episodio de LATAM Commerce. Hoy tenemos a Julio Andrés Sojo, que es cofundador y CEO de Maybe. Y hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar sobre la tecnología, comercio digital y la sexualidad y bienestar. ¿Por qué? Porque Maybe es un startup mexicano que está revolucionando los temas de bienestar sexual, está rompiendo todos los tabú relacionados a la sexualidad y lo hace muy bien en el comercio digital. Entonces queremos saber cómo lo están haciendo, cuál es la historia detrás y cuál es el propósito de esta empresa. Obviamente aprender, darles herramientas prácticas y claves para que ustedes puedan también avanzar en sus negocios. Vamos por ello. ¿Cómo nace Maybe y por qué? Ok, pues la historia de Maybe es básicamente como una plática entre amigos de ¿qué sabes tú de sexualidad? O sea, uno de mis socios, que es un pilar bastante fuerte de la sociedad, es que él es sexólogo, ¿no? Entonces, como que nos hacemos... entonces hay uno, sí es un sexólogo. Sí, claro. Ok, sí, porque ahorita te explico los pilares porque es interesantísimo. Es un socio que es que soy yo, que es la manufactura, que es el tema de logística, que es el tema como de eficiencia. Otro socio que invité, que es genio de marketing, porque mis primeras ideas de marca eran una mensada, o sea, y mis ideas de marketing no entraban. Entonces busqué esta parte que me falta, este pilar, que es un socio estratégico buenísimo. Y el otro es un sexólogo. Entonces, sin el sexólogo, pues nada más seríamos un güey de marketing y un güey de producto que presenta y si luego cuál es la cosa, ¿no? Entonces, Roberto tenía una parte muy interesante de hablar de sexualidad con niños chiquitos, pre-pandemia. Entonces, tenía una manera de explicar la sexualidad muy fácil de digerir. Es una plática, pues, con niños. Y esto lo pusimos en redes sociales. Y empezó a jalar. Y empezamos a ser una comunidad. Y de esto viene. Dentro de nuestra propia comunidad, nosotros nos preguntamos, ¿qué sabes de sexualidad? A ver, mi papá era ginecólogo y yo de sexualidad sabía nada. O sea, cosas horribles. De que si tienes relaciones sexuales cuando eres joven sin condón, te van a pegar una enfermedad. O sea, como que yo crecí con este miedo a la sexualidad, a la exploración, al entenderlo. Porque a mí nadie me habló nunca directo el cómo se deben plantear las cosas. Y en México nos pasa mucho. En México, pues no le decimos pene, le decimos cola. No decimos, ya sabes, o sea, tenemos slang para todos porque no hablamos directamente de las cosas como son. Y entonces entra ahí esta parte de la ecuación que es Roberto, que te presenta la sexualidad de una manera muy digerible y empezamos a hacer comunidad. Porque los mismos problemas que yo tengo a mis 30 y tantos años, o no los problemas, sino la ideología chueca con la que crecí, pues la tiene el 80% de México. No importa tu estatus socioeconómico, no importa regional, o sea, la verdad es que no importa, crecimos con una sexualidad bastante escondida, y si los hombres la teníamos difícil, o sea, las mujeres de México 1000 veces peor, ¿no? Entonces, de ahí nace esta parte de Maybe. Vamos a hablar de sexualidad, vamos a ver cómo responde la gente. Y fue poquito prepandemia, y como que ahí íbamos agarrando tracción, y luego pasa la pandemia, la gente se empieza a digitalizar más, se empieza a buscar más contenido en redes, y ahí es donde nuestra marca explota. Vemos el tema de desarrollo de catálogo que se añade a este journey de comunidad. Inmediatamente volteó a ver a China, nos traemos un catálogo, lo empezamos a desarrollar y fuimos muy exitosos. O sea, creo que empezamos con 10 CKUs, ahora tenemos más de 250. Defíneme, por favor, el éxito para ustedes. El éxito en el desarrollo de catálogo, de poder hablar, o sea, específicamente en esto, de poder hablarle a
todo el espectro de sexualidad, ¿no? O sea, si tú te gusta esta parte, te gusta la otra parte, ¿cómo conectamos una comunidad con un catálogo? Para mí eso fue muy exitoso, el poderle decir a la gente, ok, acércate, conoce tu cuerpo y después de eso consume un producto de la marca. Entonces, como que parte del primer éxito fue crear una comunidad donde fuéramos líderes de opinión. O sea, la gente pues no sabe quién está atrás de atención a clientes, ¿no? Pero está platicando con la marca como si fuéramos, bueno, como más bien somos un líder de opinión. Puedes llegar a preguntarle tu duda de sexualidad y te va a contestar uno del equipo de sexólogos, pero no lo conoces one to one, ¿no? Y esta parte de la sexualidad pues es difícil abrirse. Entonces, abrirse con alguien que no tienes ni idea quién está y que solo sabes que es una marca, eso es el éxito. El que confíen en ti como marca, como líder de opinión para resolver sus dudas de sexualidad. Y luego lo conectas con el catálogo. ¿Y por qué eligieron el canal digital y no las tiendas físicas, si era el retail? ¿Cuál fue la lógica? Siempre la primera idea de Maybe fue comunidad. Porque la única manera y es de lo que me traje de China, la única manera de hacer un negocio escalable digital, la única manera de hacer un negocio escalable es a través de digital. O sea, así de rápido, de startup. Uh-huh. Porque sí existe y son muy exitosos y los juguetes sexuales llevan años en el mercado, estas tiendas físicas, y les va a ir muy bien porque pues, están en todos lados, ¿no? Porque los juguetes sexuales tienen buenos márgenes. O sea, es un negocio de buenos márgenes, para empezar. Sí, para empezar, es un negocio de buenos márgenes, te permite pagar una renta, te permite pagar unos empleados y tener tu tienda, seguro. Y nosotros pensamos más allá de la experiencia en piso, porque no es tan buena, porque al final pues no conectas con tu sexualidad, solo vas y compras un producto y ya, ¿no? No hay un acompañamiento, no hay una marca, no hay un líder de opinión. Ir a un súper, ¿no? Necesito comer, ok. Sí existe esta parte y te digo, seguramente es muy exitoso y muy redituable, pero nosotros queremos ir más allá. O sea, nosotros sí somos una revolución sexual en México de entiende tu cuerpo, platica, y por eso es maybe, porque es why not. O sea, es como el inicio de la conversación y es lo que queremos, que todo México pueda hablar de sexualidad. Ya si nos compras un juguete o no nos compras un juguete, pues ya veremos. Pero el hecho de hacer comunidad, el hecho de que vengas y consumas información y que luego el día de mañana tengas una vida sexual plena porque de nuestro lado aprendiste algo, wow. El otro día me tocó una persona en atención a clientes que era una señora de 30 y tantos años. La operaron, le quitaron la matriz y solamente nos escribió y nos dijo, oigan, yo pensé que porque me quitaron la matriz mi vida sexual se había terminado, pero leí este blog del sexólogo y entendí que no, o sea, que puedo seguir con mi vida sexual, que puedo seguir disfrutando y solamente quiero agradecerles, ¿no? Entonces esas son las cosas que dices, o sea, wow. Y es a través de información y es una información que todo el mundo debería tener acceso, pero no la tienen porque normalmente no platicamos de sexualidad. ¿Nos puedes contar un poco más de la comunidad? Porque lo mencionaste varias veces y yo veo que en Latinoamérica, en general, México, a veces se juntan 3 socios, 2 socios, uno con una idea, con una necesidad, y bueno, vamos, empezamos a crear producto, empezamos a vender sin realmente tener el benchmark, sin tener esa comunidad del feedback. ¿Cómo lo empezaron a crear y cómo lo empezaron a conectar con el e-commerce? Claro. Pues primero era cuáles son los temas más comunes, o sea, cómo podemos hablarle al mayor grueso de la población. ¿Cuál es el problema específico o cuál es la pregunta o la duda que te hacen a ti como sexólogo en tus clases? Entonces empezamos a poner estos 3-4 temas para poderle hablar a todo el mundo. No importa el género, no importa la orientación sexual, algo muy, como que muy básico. Entonces de ahí empezó a generarse contenido y la gente empezó a reaccionar. ¿Qué nos ayudó a nosotros? Nosotros buscamos... Bueno, Julio, ¿y por dónde empezaron? ¿Qué plataforma usaron? Hicimos nuestra propia página. Nuestra propia página y a través de Instagram. O sea, ¿eso fue como un piloto testeando la idea? ¿O ya hicieron, no, esto lo vamos a hacer?
No, o sea, como en el MVP fue Instagram y nuestro propio Shopify, donde subíamos los blogs y luego ya alimentamos el catálogo. Parte muy importante de lo que nos sirvió a nosotros es que nos apalancamos de líderes de opinión de Instagram. O sea, agarramos a 2, 3 influencers. A ver, nosotros tuvimos mucha suerte porque cuando lanzamos la marca había un, que sigue fuerte todavía, pero en ese momento agarraba muchísima atracción, un tema de women empowerment, un tema de donde las mexicanas alzaban la voz, donde empezó este tema y nosotros empezamos a agarrar con el equipo de, pues claro, o sea, es tu cuerpo, son tus reglas, son tus orgasmos y tú tienes derecho a sentirlos de como tú quieras, ya sabes. Entonces empezamos a agarrar líderes de opinión y les decíamos, oigan, queremos que todo el mundo o que todo México tenga acceso a esta información de sexualidad. Entonces las influencers no nos cobraban, nos decían, qué padre, wow. porque si a mí me hubieran enseñado sexualidad a mis 16 años, a mis 15 años, a mis 18 años, me hubiera cambiado totalmente el panorama de cómo vivo mi vida sexual hoy a mis 25, hoy a mis 32, hoy a mis 35, ya sabes. Entonces, estos líderes de opinión hacíamos match muy padre de, oigan, esta es nuestra idea, eso lo queremos hacer, y se subían al tren como a esta revolución de querer hablar de sexualidad, y empezamos a agarrar tracción. Hoy en día le hablas a un influencer, le explicas que no sé qué, y te va a querer cobrar $1,000,000, ya sabes. No, ya se acabó eso de quererse sumar. ¿Cuánto ya existe el e-commerce de ustedes? ¿Hace cuánto? En el 2020, finales del 2020 empezó, pues sí, como 5 años. ¿Puedes mencionar algunos números así de ventas y cómo han crecido? Sí, claro. Fui a Shark Tank, ahí justo en Shark Tank, ya en el segundo año ya habíamos vendido 30 y tantos millones. Entonces, para mí, presentarme en Shark Tank y decirles, oigan, tenemos una revolución sexual, el segundo año ya vendimos 30 millones de pesos, tenemos un super margen, evitas positivos. Yo pensé que en Shark Tank me iban a decir, wow, genio, le entro ¿Sí? con todo. No, hombre, nos mandaron al carajo. ¿Por qué? Pues porque la categoría pues no les llama la atención. O sea, el hecho de que sean juguetes al final, como que creo que me faltó más el tema de explicar de la comunidad y la escalabilidad, pero se enfocaron mucho en el juguete, como, no, yo no, o sea, mi persona física, mi persona, más bien mi persona de marketing, no puede verse relacionada con una empresa de juguetes sexuales porque... Ajá. O sea, otro tabú, otra creencia que existe. Sí, mucho. Ajá. Y pues la plata, ¿de dónde sacaron? ¿Cómo hicieron crecer el negocio? Interno. Yo empecé la empresa con $10,000. Empecé la empresa con $10,000. Y nada, así. ¿Y ahora en cuánto la valoras? Ahorita ya maybe vale como unos $8 millones. Espera, que en 6 años. 6 años, sí. Wow. Sí, a ver, fui a levantar dinero en el 2022. Uh-huh. Bueno, fui a 35 juntas con VCs, con bancos, con todo el mundo. Y nos asociamos con un gran acelerador que fue Merama. Bueno, que es Merama. Y Merama nos inyectó dinero e inmediatamente casi que triplicamos las ventas, ¿no? O sea, nos ayudaron a crecer. Wow, ahí sí, EBITDA hiper negativo, quemamos muchísimo dinero, pero era la tesis de negocio para llegar a estos incrementos. Ahora, el año pasado yo voy con el fondo y les digo, oigan, estamos quemando demasiado, ya esto ya no es sostenible. Y no es que podamos ser unicornios vendiendo juguetes sexuales, o sea, sí es escalable, sí vamos a llegar a vender 300 o 500 millones de pesos al año, pero no vamos a vender 1,000 millones, o sea, entonces no importa qué tanto quememos. Y sé porque ya tenemos competencia, y esta competencia pues viene de Europa, con varios años en el mercado, y ellos en Europa venden pues 35 millones de euros, que es bueno. Entonces el mercado mexicano pues más o menos lo puede emular a unos 20 millones de euros en los próximos 2-3 años. Bueno, total, teniendo la muy buena relación que tengo con ellos, hacemos un buyback de acciones
y recuperó la empresa. Entonces ahora ya somos otra vez los socios y yo. Y regresar a este tema de no crecer tan rápido quemando dinero, sino crecer establemente, con evitas positivos, un poco más controlado, menos gente en nómina, como que estar en fondo, estar con este VC era todo así, ¿no? Mucha presión, ¿no? Sí. Mucha y exigencia. Cuando debes dinero a alguien ya tienes que reportar. Pero padre, o sea, me ayudó a mí, bueno, primero que nada nos ayudó a ser mucho más eficientes y a institucionalizarnos. O sea, teníamos, cada 15 días llegaban los de McKinsey a checar los libros y a checar las cosas y esto que hay, esto que lo otro, ya sabes, y organizarnos. Y ahora, pues bien, o sea, creo que tenemos bases muy sólidas. Tenemos un equipo de marketing, wow, la verdad, todo lo hacemos in-house, son genios. Y todas las demás operaciones las hemos ido eficientizando poco a poco para poder llegar a tener pues, una operación estable con la que podamos tener bases sólidas y seguir creciendo. Tocaste algo de marketing y es efectivamente lo primero que me llamó atención. O sea, ¿cómo llegué a ti a primera etapa? Porque era un concurso de los e-commerce y yo estaba como juez. De e-commerce for marketing, ¿no? Exacto. Y me llamó muchísima atención, maybe, toda la experiencia que ustedes crean del e-commerce. ¿Cómo, sí, pues, sí. Cuéntanos un poco de esa receta, cómo llegaron, qué hacen diferente en su estrategia de marketing. Entendemos muy bien qué es lo que le falta al consumidor mexicano cuando estás hablando de sexualidad. No puede ser tan directo, tiene que haber una chispa cómica para romper la barrera natural que tenemos al hablar de sexualidad. Es como si yo llego y, oye, Vadim, ¿cómo va tu vida sexual? Me va a decir, pues, ¿qué te importa? ¿Te para o no te para? Sí. No es una conversación que digas, quiero tener, ¿no? Pero si llego y te platico y empezamos a decir y te platico yo mi experiencia y te digo, oye, los juguetes sexuales... pues como que impulsaron mi vida en matrimonio y es algo súper positivo, vas a decir, órale, pues, a ver, platícame más, ¿no? Y luego tal vez o no, pues ya te lleves tu experiencia a platicarle a alguien más. Entonces, eso fue lo que entendimos, como el caminito de cómo expresarse de la sexualidad, cómo conectarla, obviamente con tendencias, con videos, con TikTok, con todo lo actual, y meterle un poquito cómico para poder hablar del tema. Lanzamos el podcast el año pasado, y hoy hemos llegado a ser, en ciertos episodios, el número 1 en comedia. Entonces, arriba de La Cotorrisa y arriba de otros, porque a veces cuando hablas de la sexualidad y lo dices de manera de chusca, el otro día platicaban de, pues dime la peor pendejada que has hecho por sexo, ¿no? Ajá. Y se ponía buenísima la conversación, porque pues la gente de repente anda ahí en caliente y hace cualquier tipo de pendejadas. Y les pedimos a la comunidad, oigan, platíquenos de cuál es la peor cosa que has hecho. Y los hosts del podcast se ponen a platicar de esta parte y se pone muy cómica y está padrísimo. Me gustaría saber más de esta alianza que vi, creo que la semana pasada con Walmart. Sí. Pues suena entretenido, suena grande, pero ¿para qué? Uno, como emprendedor, no sabes cómo he batallado para que me hagan caso los big retails. Como que me meto y hay 3, 4 juntas, sí, y siempre hay un viejito en el board que dice, no, juguetes sexuales no. Y les explico de que, oye, en Estados Unidos está el Counter, tienen 20 CKUs, en Canadá Sephora tiene, o sea, venden lipsticks, pero también venden juguetes, o sea, como que la categoría en otros lugares del mundo es mucho más común de lo que nosotros creeríamos y es bastante Pero Walmart de Estados Unidos online vende juguetes. Sí, y Walmart en Estados Unidos también tiene su espacio. Entendiendo que el mercado mexicano obviamente es hiper más conservador y que apenas estamos, para mí como emprendedor fue una validación a lo que vengo haciendo. O sea, de que sí existe la categoría, México está preparado para tener la categoría y hablar sin tabúes de la sexualidad. Entonces eso fue como un win de emprendedor de, bien, va. Pero el primer win fue Farmacias Similares. Farmacias Similares, ellos me dieron la oportunidad, estuve picando piedra, buscando y esto y que lo otro, y no querían, o sea,
CVS y Walgreens y todos ellos lo tienen. Entonces, sé tú el primero en tenerlo. Órale, va. Y entonces en Farmacias Similares estábamos en 9,000 puntos de venta, ¿no? O sea, Farmacias Similares está en todo México, en cada esquina. Entonces fue el primer big win de wholesale. Pero bueno, Walmart es Don Walmart, ya sabes. Claro. Pero ahí tú me dijiste 9,000 puntos. Entonces, eso quiere decir que ustedes están cambiando su estrategia de ir a mercado B2B. O sea, solo ya. Antes, maybe era solo canal digital, direct to consumer, y ahora, bueno, van a los retailers. Correcto, sí. Sí, o sea, el tema de la escalabilidad es obviamente en línea, pero entonces también empecé a voltear a ver los de wholesale y retailers, porque no todo México está bancarizado, porque no todo México tiene acceso, y es una manera también de abrir mercado. Es como posicionamiento de marca, es llegar a ciertas partes de la población de las cuales no le estoy hablando a través de redes sociales, porque redes sociales está muy marcado, ¿no? O sea, nuestro consumidor es de 24 a 38, o sea, como que este segmento de la población, pero todavía está los de 40 plus, ¿no? Y luego esta gente de 20 y tantos a 30 y tantos que no necesariamente tiene cuentas de Instagram o no necesariamente consume información en Instagram, se va a ir a esta parte de Farmacias del Ahorro, Farmacias Similares o Walmart. Yo soy el usuario, yo no voy al súper, compro todo en Walmart. O sea, ahora si yo voy a la app, voy a encontrar sus productos. Sí, y catálogo extendido. Entonces, a ver, vamos a probar. Maybe. Ahí está, métete a Walmart, busca Maybe. Sí, Sam, anillo vibrador. Correcto. Belly, succionador de bolsillo, mira, todo está en rebaja. Sí, pues ahorita es temporada de... Pero fíjate, y si voy a su e-commerce, pero bueno, si voy a su e-commerce y busco este producto Belly, ¿dónde me conviene comprar? Creo que ahorita está más barato en Walmart para que los SKUs tengan rotación. No estoy tan seguro, pero creo que sí la estrategia era entrar con Walmart a un price point más bajo para que la gente empiece un poquito más bajo, muy poquito. ¿Sabes qué? Es que hoy es Sex Day, porque también me inventé eso. Todos los días 6 de mes es el Sex Day de Maybe, como los Prime Days, pero más seguido. Un día, todos los 6 de mes hacemos descuentos. Volviendo a la tecnología. Bueno, tú pícale Add to Carts. Estoy buscando unas experiencias nuevas. Venga. Yo recuerdo que tú recomendaste algo en nuestro business networking. ¿Qué era? No me acuerdo. Algo de pareja, yo creo. Uno que se llama Ringo. Mira, tengo acá Sam, Belly, Moby y Lisa. El Sam es bueno. Porque aparte tiene app. App. Sam, no, espera, Sam. No tengo Sam. Sam Anillo, ok. Es ¿y por qué el más costoso de todos? Porque tiene app. Sí, tiene app y es como una experiencia mucho más dinámica y interactiva. Lo del app está muy bueno, ¿eh? O sea, hemos desarrollado pues ciertas partes para poder expandir, ¿no?, el uso del juguete. Porque los juguetes sexuales, o sea, no es una tecnología nueva, son viejos, o sea, es un motor y le vas poniendo pues ciertas vibraciones o ciertos patterns que puede cambiar, pero no es que digas, qué innovaciones ha habido durante los últimos 10 años. Entonces creo que el meterle ya una app y que puedas controlar las vibraciones y que tú hables y que con el sonido se mueva y que, o sea, sí tiene esta parte de innovación que le faltaba en los últimos años a los SKUs. ¿Por qué tener todavía sexólogos si todo puede contestar una IA en la página? Porque creo que el tema humano, o sea, si el que sepas que te está hablando un humano y que es un sexólogo y que tiene su cédula de sexólogo, creo que te da una mayor pues asertividad en lo que te va a contestar.
O sea, claro que no quiere decir que los sexólogos son reemplazables con AI, pues no. Pero pues al final es información, ¿no? Se puede. Puedo decir por qué lo mantenemos muy humano. Porque también hay cosas que nuestro expertise llega a limitarse, ¿no? O sea, un tema de violencia sexual, nosotros ya no te podemos atender, pero te podemos canalizar con líderes de opinión dentro de tu región, ¿no? Un tema de asistencia médica, no te podemos ayudar y no vamos, o sea, no somos médicos, bueno, sí, los sexólogos son, pero no médicos tratantes, ya sabes, de hospitales. Entonces te podemos canalizar, te podemos tratar de ayudar a lo que dentro de nuestras limitantes se puede, ¿no? Porque la sexualidad tiene cosas muy positivas en las que ayudamos, pero también tiene cosas muy negativas. En el lado de México, te digo, las mujeres han vivido una opresión machista dentro de la sociedad mexicana, donde pues pasan cosas pues, de mal gusto, ¿no? O sea, que algún familiar, que algún líder de opinión te dijo, te intentó decir, entonces se pone también esta parte donde por supuesto que te escuchamos y por supuesto que te canalizamos, pero hay ciertas limitantes de que no puedes. Entonces imagínate que tuviste un problema que para ti es muy grave y llegas y te contesta un chatbot, pues no pierdes fe en la humanidad, güey. Yo creo que mantenerlo todavía en el aquí estoy, te escucho, soy líder de opinión y este es un espacio seguro, es parte de nuestro éxito, que hacemos esta parte justo, un espacio seguro para que puedas llegar a preguntar tus dudas o puedas desahogarte o puedas llegar a resolver algo que necesitas y ahí vamos a estar. Si no me equivoco, no están en los marketplaces tipo Mercado Libre, Amazon. Fíjate que lo hemos intentado, hemos picado piedra con Amazon y Meli, pero como no hay restricciones de edad en Amazon y Meli. ¿No hay o hay? No hay, o sea, no llegas y te dice, ¿Are you 18 or more? Ya sabes, o sea, tú te metes y puedes tener acceso. La visibilidad de los productos es muy baja y ahí sí estás compitiendo con los dropshippers y con los estos y con el otro, entonces te quita mucho margen y te quita mucho tiempo para el tema que realmente es. Entonces, sí vendemos así poquito. Donde más vendemos que fue un wow, fue Liverpool y uno que se llama Total Play. O sea, Total Play. Sí, Total Play te sale ahí en tu tele y le picas y te lo cargan al recibo. O te metes al marketplace de Total Play y pues como que la gente de Total Play está muy cautiva a los productos que te ofrece el marketplace de Total Play y vendemos muy bien ahí. O sea, sí fue una sorpresa de la gente de ventas que dice, órale, pues, súper. Futuro del comercio digital en México, en Latinoamérica, ¿para qué tenemos que estar preparado? ¿Qué crees que va a cambiar del e-commerce? Tal vez, bueno, mucho, no podemos hablar de los próximo año, pero próximos 6 meses, 2026. ¿Qué estás viendo? Uno, que la gente va a estar más bancarizada. O sea, hoy se pelean. Por ejemplo, ahorita Quesky trae una oferta súper agresiva de new users para adquisición de nuevos usuarios, vaya. Entonces, creo que vamos a estar ya mucho más digitalizados que en el 2025. Entonces, eso indica que tenemos otro sector de la población que ya va a tener tarjetas de crédito, que ya va a poder pagar en línea, que tenemos que estar atacando, ¿no? Y tenemos que atacar a partir de las marcas que vendan con propósito. O sea, tú tienes que tener un propósito en línea, no solamente vender un producto, porque hoy en día tú vendes un producto y mañana va a salir un güey en Guadalajara con un producto chino que venda exactamente lo mismo que tú, y más barato, ¿no? O que tenga menores costos y pues no le importa perder margen. Entonces eso es lo que veo, que va a haber mucho más marcas, va a haber mucho más dinero que hacer en el e-commerce y que va a estar hipercompetido. Lo bueno es que mi categoría pues no se anima a la gente. O sea, creo que ya saben que hay mucho margen, pero el tema del tabú todavía es pues fuerte, como para que alguien diga, pues voy para allá. Entonces, bueno, es una ventaja para nosotros. Creo que ya somos bastante grandes, pero no es un mercado de one winner takes it all, ¿sabes? Es un mercadazo. Podríamos abrir 5 o 6 maybes y siguen y todos hacemos un dineral. Pero pues sí, prácticamente es lo que veo. Gente más bancarizada, con más acceso a internet y más
el feeling de que comprar en línea es algo seguro. Porque todavía existe este cierto tabú de que, puta, me van a robar o ¿qué hago? Y esta transacción, pues, ¿qué es? Hasta los propios bancos tienes que avisarles que va a ser una transacción en línea, no es tan común con los bancos tradicionales. Y veo todo esto ya derribándose, o sea, ya siendo un ecosistema totalmente digital, en tema de entregas, en tema de pagos, o sea, si hoy hay 10 pasarelas de pago, pues en tu panel, o sea, 20 de los 30 sponsors creo que eran pasarelas de pago, y 2, 3 chinos, y 2, 3 chilenos, y 2, 3 de Argentina, o sea, va a haber muchísimos que quieran captar a esta gente nueva que va a comprar en línea. Tengo una sesión de cierre de estilo Twitter, que yo empiezo una frase y tú la terminas como si fuera un tweet. Ok, voy a decir puras palabras sexuales. ¿Emprender en México es? Emprender en México es padrísimo. Okay. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia versus en China? Que China ya está hipercompetido. O sea, China es un mundo... O sea, si me preguntas, emprender en China es dificilísimo. Emprender en México es padrísimo, me la he pasado súper bien. O sea, dentro de los highs and lows que he tenido, el emprendimiento me la he pasado súper bien. Mi categoría da para estar muerto de risa todo el día. Pero el hecho de emprender y platicar y ver, y el tema financiero y el tema de los éxitos y ir picando piedra, ir sobresaliendo y llegando a estos milestones, creo que el mercado mexicano es muy, pues es mucho más fácil que otros mercados. O sea, no tienes que inventar el hilo negro, es replicar otros mercados exitosos, porque vamos 5 o 10 años atrás de los otros mercados. Me resuena mucho cuando a veces que me preguntan por qué vivo en Latinoamérica o en México. Eso es básicamente mi respuesta. Claro, sí. Porque para allá va, o sea, puedes ver, puedes tener una bolita de qué es lo que va a pasar, porque más o menos para allá vamos. ¿Qué dirías a Julio Andrés 2020? ¿Qué consejo le darías? Le diría que sí, que todo pasa por algo. ¿Sabes qué? Yo antes de empezar a Maybe, fui un ranchero fracasado. O sea, me regresé a China y me vine a León, y puse un rancho de brócoli y me fue, no mal, me fue rancho de brócoli. Sí, todos los brócolis se murieron. Los que vivieron los fui a entregar y me los rechazaron. No, me fue horrible. O sea, entonces, así moralmente, financieramente estaba totalmente destruido. Pero, pues bueno, todo pasa por algo. Mi camino empresarial no era el del rancho, era una comunidad de bienestar sexual. Entonces le diría que pues estás parado donde tienes que estar, que las cosas pasan por algo y que no perder nunca las esperanzas de hacer algo tuyo, de buscar cómo funcionan las cosas y meter ahí tu cuchara. Si pudieras empezar maybe desde cero, ¿tú? Yo, fíjate que haría prácticamente lo mismo, pero buscaría buscaría un partner financiero desde el inicio. Como que tenemos muy bien los pilares de producto, de marketing, de sexo, y el pilar de finanzas me faltó hasta el año 3 que dije, cabrón, y luego, o sea, yo jamás no había platicado nunca de evitación ni conocía esa palabra. Entonces, ya cuando entra el fondo y estamos platicando y vemos y estas son las cosas, pues sí, siempre hay que buscar de dónde cuelgas y buscar ahí que alguien te apoye. O sea, juntarte con mentes más brillantes que tú en ciertas áreas donde cojeas, es un tema pues positivo. Bueno, más bien lo reducir, porque luego es de ego. O sea, lo que me he dado cuenta es que me he quitado mucho ego de que yo pensé que yo sabía todo. ¿Ya sabes? Entonces, a mi al de 2020 le diría, deja atrás el ego, aprende de los demás, y vas a ser un mejor empresario. Porque está bien creértela, está bien tener ego y pensar que eres exitoso, pero de cosas técnicas, pues, tu ego no te va a llevar a ningún... O sea, si no sabes, no sabes, y tienes que juntarte con los que sepan. ¿Con qué mensaje te gustaría que cerramos este episodio?
dedicando a los emprendedores del comercio digital, emprendedores de México? Claro, creo que no busques el hilo negro, busca replicar un modelo de negocio de otro país, busca replicar una comunidad de otro país que sea exitosa y trate de replicarlo a nivel local. Y creo que esa parte que los emprendedores luego están pensando en qué invento, qué hago, qué servicio. Para las 20,000 horas que te vas a matar en tu MVP, ya un hindú o un chino lo hizo 50 veces antes que tú. Entonces, hoy no es la época dorada de invención. Hoy es la época dorada de replicar modelos de negocio de otros lugares a nivel local. Creo que esa es la manera de poder ser exitoso en e-commerce con producto y en el tema digital con algún servicio, ¿no? O sea, las SaaS de Estados Unidos ya ahorita están muriendo y apenas están inventándose en México, ¿sabes? Entonces, puedes ver hacia dónde van las cosas y mucho énfasis en eso, en el tema de e-commerce en producto. O sea, si volteas a ver y en China o en Estados Unidos o en Europa tienes un producto súper exitoso, trata de replicarlo y trata de venderlo o tropicalizarlo a México. Y creo que esa es una manera pues muy directa de empezar un nuevo negocio. Solo agregaría algo que me marcó mucho atención en nuestra charla es primero comunidad, equipo, tener este retro de la comunidad que te ayuda a crear tu producto, tu catálogo y no al revés, producto 100%. Y tratar de convencer que lo tienen que usar. Claro, y bueno, te agradezco el tiempo. Yo sé que tu agenda está llenísima. Siempre gracias por estos espacios que nos das. Creo que es una gran historia. Y hasta aquí vamos a llegar. Si te gustó el episodio, comparte con un colega, amigo, familiar. Y hasta la próxima. Gracias por el tiempo. Espero que les guste.